queridos hermanos y hermanas en Cristo que nos acompañan y también nuestros apreciados amigos y amigas que nos acompañaron y nos acompañan en las transmisiones del Instituto Vida para Todos, reunidos una vez más en la estancia Árbore da Vida en el auditorio para una transmisión más dentro del tema general, nuestra misión, la edificación del cuerpo de Cristo. El mensaje hoy es el mensaje número 13, cuyo título es La suprema grandeza del poder de Dios en la producción de la iglesia. Lectura bíblica, Efesios capítulo 1, versículo 19 y capítulo 2, versículos 1 al 11. Antes de que entremos en el mensaje, hoy esta mañana estuvimos la palabra de comando con relación al deseo de Dios de turbinar, de potenciar la última herramienta que falta, nuestras ofrendas, principalmente con respecto a las ofrendas ordinarias o regulares que son llamadas de diezmos. Gracias a Dios, yo creo que las iglesias reaccionarán a esta palabra potenciando el tercer pie del trípode. El ministerio de la palabra solo tiene como desarrollarse si tenemos también el ministerio de los servicios y también el ministerio de ofrenda de riquezas materiales apoyando. Creo que de acá en adelante, hermanos, no solo nuestras ofrendas especiales, nuestras ofrendas extraordinarias han sido grandemente turbinadas, potenciadas por el Señor. Cuando hay una necesidad, yo veo que los hermanos no ahorran esfuerzos, sino que generosamente contribuyen. Pero también, hermanos, queremos que nuestras ofrendas ordinarias o regulares, mensuales, principalmente, hermanos, para nuestras iglesias que se reúne cada uno en su localidad. Necesitamos normalizarlas, esas ofrendas, para que nuestra justicia exceda mucho a la de los escribas y fariseos, para que podamos entrar con holgura en el reino de los cielos. Y a las iglesias tengan abundancia, pero no para comprar solamente cosas para sí, también para la necesidad de cada iglesia. Pero la gran meta, el gran objetivo de estas ofrendas es participar de la obra de la expansión, cuidando de la expansión para las ciudades vecinas y también cuidar de la expansión para África o para cualquier otro país que nos dé, como Australia, otro continente. En suma, las iglesias puedan participar también de la obra de la expansión del Señor. Y hablando de eso, esta mañana apareció un niño delante mío. Podemos poner la foto. Él me entregó esto acá. Mi oferta, ofrenda, fábrica de vencedores, kit. Hermanos, eso me conmovió mucho. Yo no tengo coraje de recibir esta ofrenda. Es como David, cuando sus valientes le trajeron el agua del pozo que estaba en la puerta de Belén.
Ellos corrieron el riesgo, los valientes corrieron el riesgo de vida de buscar esa agua. Y David dijo, ¿quién me diera de beber esta agua por precio de sangre? Y él ofrendó para el Señor. Entonces yo esta ofrenda, yo no puedo recibirla, es muy especial. Esta ofrenda vamos a derramar como ofrenda para el Señor. Es un sacrificio de este niño y eso va a tener valor a la eternidad. Yo solo quería alentarles a ustedes y hasta nuestros niños que participan de nuestras ofrendas. Esto creará un hábito en ellas para que eso sea un padrón en toda la vida de ese niño. Señor les bendiga a ustedes y a nuestros niños. Yo terminé el mensaje 8 hablando de Efesios capítulo 1, hablando sobre un versículo solamente, el versículo 23. Y el objeto de esta palabra comienza con la oración de Pablo para que el Padre de Gloria nos conceda espíritu de sabiduría y revelación en pleno conocimiento de Él, para que nuestros ojos sean iluminados, para que sepamos cuál es la esperanza, la expectativa que Dios tiene cuando nos llamó y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Es decir, que Él desea ganarnos, tomar posesión de nosotros como su herencia. Él desea glorificarnos. Él desea trabajar con su gloria, transmitiéndonos su gloria y llenarnos con su gloria. Él tomará posesión de nosotros como su herencia. Y al llegar al versículo 19, ¿cuál la supereminente grandeza de su poder para con los que creemos, según la operación del poder de su fuerza? Este versículo es un versículo llave. Es un versículo llave para entender el capítulo 2 de Efesios. Voy a explicar dentro de poco. Versículo 20. ¿Qué poder es este? La cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y haciéndole sentar a su diestra en los lugares celestiales. Yo ya dije, la supereminente grandeza del poder de Dios es tan grande, que ejerció Él en Cristo, resucitándolo de entre los muertos. Nadie tiene el poder de la resurrección. Solo Dios tiene el poder de la resurrección. Y con este poder, Él resucitó a Jesús de entre los muertos. Pero no solo eso, con ese mismo poder, Él hizo a Jesús resucitado sentarse a su derecha. Esto es, Él promovió una ascensión de este Jesús resucitado. La ascensión es un elevador que lo lleva hasta el punto más extremo de lo alto del universo. Eso es en las regiones celestiales. No solo eso, Él no solo lo puso en el lugar más alto, como también lo puso a su derecha, a la derecha de Dios. Veamos el poder de Dios. La derecha de Dios significa un lugar de honra. La derecha de Dios significa a quien Dios delega toda su autoridad. Y este lugar es tan alto, hermanos, que no tiene más nada arriba de él. Aleluya. Él está por encima de todo principado, todos los príncipes,
con sus territorios, que ellos tienen gobierno, y Satanás es el príncipe de este mundo, pero Jesús, con el poder de Dios, fue ascendido por encima de ellos, por encima de todo principado y de toda autoridad y poder y dominio y nombre. Eso no es grande, ese poder. Y aún ese poder puso todas las cosas bajo sus pies. Todo lo que Dios desea a través de la iglesia, encabezar Cristo sobre todas las cosas. Él no está contento solamente con poner a Cristo en una posición más alta, sino si no están las cosas encabezadas. Dios necesita encabezar todas las cosas en Cristo. Por eso Él dice, para ser la cabeza sobre todas las cosas, lo dio a la iglesia. ¿Usted entendió ese versículo? Este versículo significa que Dios te entregó una gran responsabilidad. Cabe a ti hacer que Cristo encabece todas las cosas por medio de la iglesia. Es decir, Él desea encabezar primeramente a ti, encabezar la iglesia. En cada uno de nosotros, hermanos, hay muchos espacios vacíos. Aún hay muchos lugares donde Cristo no tiene autoridad, no tiene gobierno. Él necesita llenarnos con Él mismo. Entonces, Él es aquel que todo lo llena en todo. Él quiere hacer ese trabajo primeramente en la iglesia, en ti. ¿Tú piensas que es un chiste, una broma de sumergirnos en la palabra profética y salir por el poder de la palabra profética, predicar el evangelio, hacer comportaje, cree que es una broma todo eso? No, es para que tú seas lleno, llenarte a ti de Cristo, del gobierno de Cristo. Él no puede dejar vacío tu vida que sea gobernada aún por su carne, por tu viejo hombre. Él quiere tomar cuenta de ti. Él quiere poseerte. Él quiere hacer de ti su herencia. Él quiere llenarte de su gloria. Ahí la iglesia será la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Aleluya. Oh Señor Jesús. Vamos a cooperar con el Señor. Yo no tengo más mi libertad, hermanos. Hacer lo que yo quiero. Ni de subir acá y hablar mis palabras. Yo no tengo. No tengo derecho. Aunque tenga conocimiento bíblico suficiente, dar varios mensajes, pero no tengo derecho de subir y hacer mi voluntad, usar mi archivo de conocimiento bíblico y dar una palabra según mi conocimiento. No tengo esa libertad. Yo tengo que estar bajo el gobierno de Cristo. Cristo es quien manda, Cristo quien habla, es Cristo que tiene que llenar. Si no fuera la palabra de Cristo, hermanos, no sirve de nada que esté acá yo hablando. Es meramente paliativo, pero Cristo quiere llenar. Que cada palabra, cada mensaje nuestro pueda tener misericordia. Que podamos permitir que Cristo, Él mismo, nos venga a llenar. Aleluya. Vamos a volver al versículo 19. ¿Qué tiene de tan importante este versículo? Versículo 19 es más una revelación que Dios nos está dando especialmente. Yo no oí a nadie hablar sobre esto. Versículo 19, Él dice, ese gran poder que ejerció en Cristo, pero primero Él nos ofreció a nosotros. ¿Para quien cree?
No fue así. Con la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza. Pero enseguida, él relata lo que ese poder hizo en Cristo. No sé si me acompañan lo que digo. Él, él habló de la suprema grandeza de ese poder para con los que creemos. Y para mostrar lo grande que es este poder, ese poder, Él nos muestra cuál es eso. El que ejerció en Cristo, resucitándole de entre los muertos, ascendiéndolo, poniendo por encima de todo principado, potestad en los lugares celestiales, a la derecha de Dios, y aún puso todas las cosas bajo sus pies, y aún para ser la cabeza sobre todas las cosas, Él lo dio para la iglesia y la iglesia tiene esa responsabilidad. Pero él no dijo qué va a hacer con nosotros los que creemos. No sé si usted entendió. Aquí nos dice sobre la suprema grandeza para con los que creemos, pero él solo relata lo que él hizo con Cristo. ¿Qué es que ese poder quiere hacer Dios con nosotros? Está en el capítulo 2. Él hace la misma cosa que hizo con Cristo. Él va a hacer con nosotros. Aleluya. Solo que, solo que nosotros estamos en una situación mucho peor. Cristo solo, por la maldad de los hombres, fue muerto. Esta era la condición de Cristo, pero él no era pecador, pero nosotros, hermano, estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Señor Jesús, versículo 1 de capítulo 2, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Entonces, la suprema grandeza del poder de Dios tiene más trabajo con nosotros que con Cristo. ¿Sabían de eso? Él nos tiene que buscar cuando estábamos muertos, muertos en nuestros delitos. Delitos en Romanos 5 es ofensas. Nuestras ofensas, ¿qué es una ofensa? Es lo que usted practica más allá de su derecho. Usted pasa su derecho, es una ofensa. ¿Y qué es un pecado? Yo es un acto maligno. Y nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Dios quiere usar este gran poder para hacer lo mismo que hizo con Cristo, solo que cuando quiere hacer con nosotros, estábamos muertos. ¿Y los muertos necesitan de qué? Los muertos necesitamos de vida. Él nos dio vida, pero para que Él nos dé vida, Él necesita redimirnos. Él necesita sacarnos de la esclavitud del pecado. Señor Jesús, Romanos 5:12. Nadie habló sobre eso. Efesios 2 es la explicación de ese versículo. Capítulo 5 de Romanos, versículo 12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres. Amén, Señor Jesús. No solo caímos en pecado, no solo cometimos ofensas contra Dios, sino también
estábamos muertos. La muerte pasó por el mundo y pasó a todos los hombres. Por eso, hermanos, no hay ni siquiera un justo. Todos pecaron y carecen de la gloria de Dios. Y el pecado amorteció el espíritu del hombre, el espíritu que fue creado para recibir Dios, que es espíritu. Pero el pecado entró y amorteció hasta el espíritu. Y la naturaleza pecaminosa fue inyectada en el hombre por el pecado, y el hombre se tornó carne. Entonces Él nos dio vida, aclarando que estábamos muertos y los muertos necesitan de vida. El libro de Romanos da énfasis de que nosotros somos pecadores y los pecadores necesitan de qué? De perdón y de justificación. Entonces el libro de Romanos nos habla sobre el perdón y nos habla mucho sobre la justificación. Pero ¿por qué en el libro de Efesios capítulo 2 no habla de perdón en ese momento ni de justificación? Porque el énfasis, hermano, Dios necesita darnos vida. Nosotros que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, Dios necesita darnos vidas. Vida, ¿por qué? Porque en Efesios el énfasis es que tú quieres volverte a ti un miembro vivo del cuerpo de Cristo. Ese mismo capítulo, vamos a ver ahora, Él va a resucitarnos. Él también nos llevará al mismo lugar que llevó a Cristo, a los, a los lugares celestiales. ¿Sabían de eso o no? Vamos despacio. Oh, Señor Jesús. Vamos a volver a Efesios, capítulo 2. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Hermanos, hay muchas cosas acá. Solo en el versículo 2 tenemos mucho para explicar. Nosotros andábamos antes muertos en nuestros delitos y pecados, según el curso de este mundo. ¿Qué mundo es este? El cosmos. ¿Qué es cosmos? Hermanos, el sistema que Satanás creó, en el cual el príncipe de la autoridad de los aires domina toda la tierra, toda la sociedad humana. Él es un ser angelical que se rebeló contra Dios. Él comanda un gran ejército de ángeles caídos, cuyo objetivo es seducir los habitantes de la tierra con dinero, poder, prestigio, fama, gloria de los hombres. Ezequiel 28. Este ser angelical, versículo 12.
Levanta endecha sobre el rey de Tiro. Así dice el Señor, tú eres el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado de hermosura. Este ser angelical fue creado como el propio sello de la perfección. Él es el padrón, la referencia de la perfección. Si tú quieres saber la perfección, es solo verlo. Él es el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado de hermosura. Estábamos hablando de este ser angelical que conocemos como Lucifer. Dios lo colocó para gobernar el mundo de entonces en una posición muy elevada. Versículo 15. Perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. Él era perfecto, hacía todo perfectamente. Bajo de Dios, solo él podía hacer lo que hacía. Él era el sello de la perfección. Ahí el orgullo entró en su corazón. Pero lo que él hizo, yo le quiero llamar a la atención al versículo 16. A causa de la multitud de tus contrataciones, fuiste lleno de iniquidad y pecaste, por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras de fuego, oh querubín protector. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojé por tierra delante de los reyes, te pondré para que miren en ti. Versículo 18 nos vuelve a hablar sobre la multitud de tus maldades y con la iniquidad de tus contrataciones profanaste tu santuario. Yo pues saqué fuego de medio de ti, el cual te consumió y te puse en ceniza sobre la tierra los ojos de todos los que te miran. ¿Qué es esto? Lo que leí. ¿Con qué métodos él pudo conseguir un ejército de ángeles que lo sigan? En Apocalipsis 12 nos dice que él es el seductor, el engañador de todo el mundo. Vamos, ¿es eso o estoy inventando? Vamos a Apocalipsis 12. Señor Jesús. Versículo 9. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Él es un engañador, él seduce, él te atrae con cosas atractivas. ¿Con qué cosas te atrae? En la multiplicación de tus contrataciones. Para mí, él fue inventor del comercio. ¿Sabe lo que es un comercio? Vaya a buscar en el diccionario. Yo, yo, yo voy a leerles a ustedes. ¿Qué es comercio? Actividad que consiste en cambiar, vender o comprar productos, mercaderías, valores, etcétera, con miras en un sistema de mercados al lucro, negocio. No sé si me entendieron. El cambio, es el cambio. Él seduce con el cambio. ¿Cuál hombre caído no le gusta quedarse rico? Y él les ofrece riqueza. Pero en cambio, ¿a cambio de qué? De obediencia a él. Él no le habló así al Señor Jesús. ¿No es así? Todo esto te daré y la gloria de este mundo. Si tan solamente postrado me adorares. Yo te daré todo esto para ti. No es comercio, no es cambio.
¿Con lucro para quién? Lucro para él. A él le seduce, te ofrece una cosa. Entonces, él tiene en sus manos los poderosos de la tierra, porque todo el dinero fueron dados para esos pocos que controlan todo este mundo en un sistema económico y financiero. Ellos están bajo su control. El poder, otra cosa que atrae a los hombres. Las elecciones, en las elecciones, las disputas. ¿Por qué? Por el poder. Porque el hombre le gusta. Porque ese poder trae regalía, privilegio y dinero. Él ofrece, él ofrece prestigio. ¿Quién no gusta prestigio? Él te ofrece fama. ¿A quién no le gusta la fama? Él te ofrece gloria de los hombres. ¿A quién no le gusta la gloria, hermanos? Entonces, él controla ese cosmos a través de esas ofertas, ese comercio. Cuidado, hermano, la iglesia, que caigamos en eso. Algunos te ofrecen un cargo en la iglesia. Alguien te ofrece un prestigio en la iglesia. Alguien te ofrece una forma de ganar de su interés en la iglesia. Hermanos, en la iglesia no hacemos comercio. No busque riquezas en la iglesia. No busque poder en la iglesia. No busque fama en la iglesia. No busque prestigio en la iglesia. No busque privilegios. Aunque usted hoy ya tiene una posición de destaque en alguna iglesia o región, tenga cuidado, no haga de eso tu gloria. Al contrario, vamos a mantenernos humildes, corazón contrito, espíritu quebrantado, siempre arrepentidos. Amén. No vamos a caer en la trampa del seductor. Oh Señor Jesús. Siempre simples, obedientes, porque ese espíritu no es lo que está escrito, que ahora actúa. ¿Dónde? Ese espíritu ahora actúa en los hijos de la desobediencia. El resultado de la seducción. El resultado de la seducción es pecado, es ofensa. Y el resultado de la ofensa y el pecado es la muerte. Es la desobediencia. La desobediencia está al contrario del misterio de la voluntad de Dios. ¿Cuál es el misterio de la voluntad de Dios? ¿Quién sabe? Efesios capítulo 1, versículo 9 y 10. ¿Cuál es el misterio de la voluntad de Dios? ¿Qué es esto que muy poca gente sabe? Es convergir todas las cosas en Cristo, tanto las cosas de los cielos como de las de la tierra, encabezar en Cristo todas las cosas. Y Satanás trabaja al contrario de eso. Él trabaja en los hijos de la desobediencia. Por eso, hermano, cualquier espíritu de desobediencia viene de él, no viene de Dios. Eso no es así. El curso de este mundo. ¿Qué es el curso? El mundo es cosmos, pero el curso de este mundo viene como ondas, como corrientes. De tanto en tanto viene un curso. ¿Qué es lo que el curso te ofrece? El curso es la corriente de este mundo en cada era para atraer a los hombres con lo más actual y moderno. ¿Qué es lo más moderno hoy? En mi tiempo, este pantalón, el extremo quedó estrecho y se volvió, creo que no saben los más jóvenes lo que es,
esa boca así estrecha, boca ancha, ¿no es así? Y hoy algunos usan el pantalón con un corte y la corbata de los hombres en otro momento fue ancha, otra vez fue fina. El zapato de las mujeres, la moda, el cabello, el arreglo, la ropa, el vestido, todo eso forma parte del curso. Cada era tiene que mandar él una cosa atractiva para atraerte. Ahora son las cosas electrónicas. Nuestros, nuestros niños están ahí moviéndose en las cosas electrónicas. Oh, Señor Jesús, no vamos a caer en eso, hermanos. Estamos aquí para hacer la voluntad de Dios, entre los cuales también nosotros anduvimos en otro tiempo. Versículo 3, según los deseos de la carne, haciendo la voluntad de la carne de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Hermanos, todos nosotros andábamos en el curso de este mundo, ¿no es cierto? Y cuando andábamos muertos en los delitos y pecados, sujetos al espíritu de desobediencia que actúan los hijos de desobediencia, andábamos según qué? Según las inclinaciones de nuestra carne. Después de la caída del hombre, cuando llegó a Génesis 6, versículo 3, Dios dijo, la violencia, los pecados eran tantos que Dios dijo, no contenderá más mi espíritu con el hombre, porque el hombre es carne. El hombre se volvió carnal. ¿Qué es los deseos de la carne, de los pensamientos? ¿Qué es? Es seguir buscando satisfacer la voluntad de la carne, según los deseos de nuestra carne. Entonces necesito definir un poco qué es carne. Cuando el hombre, preste bien atención, cuando el hombre cayó, el pecado y la muerte pasaron a actuar en el hombre. Y el hombre, con la caída, se volvió carne. La carne es nuestro hombre caído después de la caída, que solo piensa en su mente, solo piensa en las cosas de los hombres y no piensa en las cosas de Dios. Eso ya lo vimos. Mateo 16. Mateo 16, versículo 23. Porque Jesús dijo que era necesario ir a Jerusalén y sufrir mucho de los ancianos, de los sacerdotes, ser muerto y resucitar al tercer día. Eso fue una gran salvación, su muerte y resurrección, que nos saque del pecado, el perdón de los pecados y que somos regenerados por medio de su resurrección. Pero Pedro no sabía porque él vive por la carne. Entonces, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle diciendo, esto de ningún modo te acontezca. Pero él volviéndose a Pedro dijo, quítate delante de mí, Satanás, porque eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Poner la mira en las cosas de los hombres, hermanos. El hombre que vive en la carne, aunque hable una cosa con relación a adorar a Dios, por ejemplo, una religión, todos quieren agradar a Dios, hacer cosas para Dios, pero al fin de cuentas, el hombre carnal
solo piensa en las cosas de los hombres, aún en las cosas de culto a Dios. Él no puede pensar en las cosas de Dios. ¿Por qué? Porque es carne. Por eso, hermano, necesitamos percibir eso. En su carne tiene también un lado bueno. ¿Sabías eso? Compra aquel libro para que veas los peligros del lado bueno del alma. Entonces, el hombre caído, su mente solo piensa en las cosas de los hombres. Y la mente de él, los pensamientos de ese hombre caído que es carne, expresa la opinión o expresa la voluntad de su yo. Ahora, después que el hombre cayó, él tiene un yo acá adentro que se llama ego. El hombre ahora tiene un ego que no piensa en las cosas de Dios, hermanos, el cual es nuestra vida del alma que tomó un cuerpo, que ganó un cuerpo que es el ego. Mateo 16:24, ya que estamos. Entonces Jesús dijo a su discípulo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. ¿Qué es sí? Así. Niéguese su yo, niéguese su ego. A sí mismo se niegue, tome su cruz y sígame. O yo o Cristo. O yo continúo viviendo el ego o Cristo. Solo uno puede tomar cuenta de nuestro vivir. Entonces vamos a Gálatas 2:20 para quedar más claro todavía. Gálatas 2:20. Oh Señor Jesús, Señor Jesús. Abre nuestros ojos, Señor. 2:20. Ya no soy yo quien vive, el ego, en la corporificación de la vida del alma, en ese ego, yo tengo los pensamientos, las opiniones que expresa mi ego, mi carne. Ya no soy yo quien vive, mas Cristo vive en mí. Y ese vivir que ahora tengo en la carne, vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Cristo se entregó por mí en la cruz, hermano, para crucificar mi ego, para que ese ego no se quede más disputando con Cristo por mi vida. Versículo 2:19. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Yo estoy crucificado con Cristo. Entonces ya no soy yo quien vive, mas Cristo vive en mí. Aleluya. Pero ahora tengo también un vivir. Tengo un cuerpo que tiene que seguir viviendo. Y ese vivir que ahora tengo en la carne, lo vivo por la fe en el Hijo de Dios. Cómo es importante vivir por la fe, vivir creyendo. Si creemos la supereminente grandeza del poder de Dios, es, está en quien cree, ejerce el poder en quien cree. Oh Señor Jesús. Gálatas 5:17. Ustedes sabían que la carne es contra el espíritu. ¿No saben de eso? Que se oponen entre sí. Versículo 16. Versículo 16. Digo, pues andad en el espíritu, no satisfagáis los deseos de la carne. Porque los deseos de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne. Vemos acá una lucha
porque se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisiereis. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Pero quieres continuar viviendo la carne. Si continúas viviendo la carne, ¿qué es lo que vas a producir? Imposible, hermanos. Un árbol malo producir buenos frutos. Si tú vives en la carne, las obras de la carne son conocidas, que son, son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías. Viene la parte más difícil de identificarse. A veces pensamos que es algo bueno en la vida de la iglesia. Acá tenemos las enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, crea facción, divisiones, envidias, homicidio, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como que ya os lo he dicho, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Vamos a huir de las cosas de la carne. Pero el fruto del Espíritu ¿es qué? Es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. A tales cosas no hay ley. Aleluya. Los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Aleluya. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Señor Jesús, ustedes percibieron que el yo, el ego, está opuesto a Cristo. O yo, o mi ego vive, o Cristo vive en mí. Ustedes percibieron también que la carne es opuesto al espíritu. O yo vivo por la carne, produciendo obras de la carne, o vivo por el espíritu, produciendo frutos del espíritu. Y ustedes van a percibir ahora en Primera de Juan 2, Señor Jesús, Primera de Juan 2, versículo 15. No améis al mundo ni las cosas que hay en el mundo, porque este sistema que envuelve y aparta a ti de Dios. Si alguien ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, no proceden del Padre, sino procede del mundo. Entonces, ustedes ven que el mundo se opone a Dios. El yo se opone a Cristo. Mi ego se opone a Cristo. Mi carne se opone al Espíritu. Y el mundo se opone a Dios Padre. Pero el mundo pasa, hermanos. El mundo pasa como sus concupiscencias, sus deseos. Pero aquel que hace la voluntad de Dios, hermanos. Lo más importante es hacer la voluntad de Dios. Hace la voluntad de Dios, permanece para siempre. Vamos a hablar juntos. Aquel que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Amén. Oh Señor Jesús. Entonces todos éramos hijos de la desobediencia, ahora éramos hijos de la ira. Vamos a continuar en Efesios 2. Hermanos, más Dios, versículo 4, siendo rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, Él nos dio vida juntamente con Cristo.
Por, por gracia sois salvos. Esto es mucho más de lo que tú estás pensando. Él es rico en misericordia por su causa de su gran amor con que nos amó. Dios tiene un gran amor por nosotros, pero el hombre cayó tanto, tanto. Dios entonces necesita buscar su amor, en su amor un recurso extraordinario para alcanzar aquello que necesita de una herramienta especial para sacar al hombre del lodo del pecado y de la muerte. Esa cosa se llama misericordia. La misericordia de Dios alcanza donde otra cosa no alcanza. Gracias a Dios, siendo rico en misericordia, porque el hombre cayó en una condición miserable, muerto en sus delitos y pecados. En esta condición, hermanos, solamente la misericordia de Dios es capaz de rescatar a este hombre. Gracias a Dios, que su amor es tan grande, que posee este recurso, que es la misericordia para alcanzar. No merecen ser amados, no merecíamos ser amados, pero la misericordia nos fue a buscar, aleluya. Y por gracia, yo voy a decir, Él nos dio vida juntamente con Cristo. No sé si usted percibió aquí aquella suprema grandeza del poder de Dios que hizo en el capítulo 1 con Cristo, y cuando tú creíste en Jesucristo, tú te uniste a aquello que Dios colocó en Cristo. No sé si percibió. Aquí dice juntamente con Cristo. Tú estás en una situación miserable, estaba en una situación de muerto en delitos. Dios usó de la misericordia y te sacó de allá. Te sacó de allá, te registró, te perdonó, te redimió. Y ahora, y ahora, cuando tú crees, ¿qué pasó cuando tú crees? Cuando el gran poder que resucitó de Jesús a Jesús de entre los muertos, cuando tú creíste, te uniste a ese momento de la resurrección de Cristo, cuando Él resucitó a Jesucristo de entre los muertos. Oh, mira el poder de la fe. Cuando tú creíste en el tiempo, mucho tiempo después, creíste acá, Dios te unió allá. Por eso yo digo, capítulo 2 de Efesios, va a usar Dios su poder para todo lo que Él hizo con Cristo con nosotros, pero nosotros estamos en una situación mucho peor, pero Él lo hará. ¿Qué es lo que Él hizo? Por gracia soy salvo. Colosenses 2:13, ¿qué dice? Colosenses 2, versículo 13. Y vosotros estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonando todos los pecados. Cuando nosotros creímos en Jesús, pedimos perdón al Señor, confesamos nuestros pecados y confesamos que Jesucristo es nuestro Señor y creemos en el corazón que Dios le levantó de los muertos. ¿Qué sucedió? Él nos dio vida juntamente con Cristo. Cuando Cristo resucitó, yo también fui resucitado con Él. Me dio vida. Por eso, hermanos, por la gracia somos salvos. Todo lo que Dios hizo es para salvarnos gratuitamente. No exige ningún precio. Todo fue gratuito. Una vez más, resaltamos que la misericordia de Dios nos fue a buscar en condiciones lamentables para que seamos salvos por la gracia, en condición de disfrutar todas las riquezas de Dios. Hermano, qué gracia es esta. La misericordia.
Es un recurso del gran amor de Dios. Ella nos rescató de allá y nos rescató. Ahora por la gracia somos salvos. Esa gracia que nos dio todo lo que Dios es. Esa gracia nos dio las riquezas insondables de Cristo. Esa gracia nos dio la riqueza de Cristo para llenarnos. Todo de Cristo en nosotros. Aleluya. El versículo que sigue es fabuloso. Versículo 6 de Efesios 2. Y juntamente con él lo resucitó. Ese poder no solo resucitó a Jesús, ahí hizo a Jesús sentarse a la derecha de Dios. Ese mismo poder también nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Si ya era una cosa extraordinaria, hermanos, que nuestro Cristo, nuestra cabeza, nuestro capitán, nuestro rey, fue alzado a la derecha de Dios, está por encima de todo poder, autoridad, dominio y todo nombre. Él está en los lugares celestiales, hermano, hoy, cuando creemos en Jesús, con ese mismo poder, también nos resucitó y nos llevó también para allá arriba. Usted no está acá en la tierra, no. Como la iglesia está allí, está en Cristo. También estás en los lugares celestiales. Cuando Satanás intenta intimidarte, cuando las huestes del infierno intentan infundirte miedo, tú puedes decir, yo estoy encima de ti. Yo fui resucitado juntamente con Cristo. Y Dios, Cristo me hizo sentar también en los lugares celestiales. Espiritualmente hablando, estamos nosotros por encima de todo principado, potestad y poder y dominio de cualquier nombre que se pueda decir. Por eso, hermano, no tenemos miedo de nada. La iglesia tiene toda la autoridad teniendo esa posición celestial. ¿Estás alegre o no? Estás entendiendo que este versículo 19 del capítulo 1 es explicado en todo el capítulo 2 de Efesios. Hasta puedo decirles algo de mañana. Él va, él no solo nos va a colocar en lugares celestiales, él va a hacer una bella obra que voy a terminar hablando eso. Mañana, ¿qué voy a hablar? Este poder, hermanos. Dios nos miró y ve lleno de problemas entre nosotros. Solo entre judíos y gentiles hay tanta pared de separación. Y entre nosotros también acá, tan difícil, el marido y mujer que se aman tanto y se unieron por amor, y hay roces todos los días. Es tan difícil, hermano, entre los hombres relacionarse con otro ser humano, ¿no es así? Pero Jesús en la cruz, Él derribó toda pared de enemistad, porque Él quiere obtener un solo cuerpo. Él necesita no solo darnos vida, sino también tiene que resolver el problema de la enemistad. Y no solo eso, Él va a producirnos como un solo cuerpo con Dios y nos va a producir como la familia de Dios. Y finalmente, hermanos, es edificarnos. ¿Cuál es el último versículo del capítulo 2? En quien vosotros también sois juntamente edificados. ¿Para qué? Para morada de Dios en el Espíritu. Aleluya. Dios hizo todo para que digamos que Él es bueno. No, Él tiene un objetivo. Él quiere edificar un lugar de habitación para que Él habitara. Él quiere tener descanso. Él quiere habitar en nosotros. Vamos a cooperar con Él. Aleluya. Voy a intentar terminar.
todo lo que Él realizó en Cristo, hermanos, Él está realizando en nosotros por la fe. Cuando nosotros por la fe, cuando creemos, Dios nos unió a Cristo. Y todo lo que Él hizo con Cristo, por su gran poder, está sucediendo con nosotros. ¿Esto para qué, hermanos? Para mostrar, versículo 7, en los siglos venideros, las abundantes riquezas de su gracia, en su bondad para con nosotros, en Cristo Jesús. Para mostrar, ¿por qué? Para mostrar, hermanos. Dios quiere exhibir su iglesia públicamente para todo el universo en los siglos venideros. ¿Cuáles son esos siglos venideros? ¿Quién sabe? ¿Cuáles son los siglos venideros? El milenio y la eternidad. Él va a exhibir a su iglesia en el milenio y por toda la eternidad. Aleluya, qué maravilla lo que está haciendo con nosotros. Y en su bondad, ¿qué es su bondad? La bondad, la división humana es una cualidad de alguien que tiene una alma noble y generosa. En realidad ese versículo se refiere a la benevolencia de Dios en aplicar en nosotros toda su misericordia y amor. No merecíamos nada de esto, pero Él fue bondadoso con nosotros, ¿no es? En bondad, hermano. Es lo que recibimos toda esa gracia. Oh Señor Jesús. Por eso, hermano, continuemos. Por la gracia sois salvos por medio de la fe. Hermano, todo es por medio de la fe. No vamos a cambiar hoy. No vamos a cambiar para las obras. No vamos a vivir por nuestra capacidad, por lo que conseguimos hacer. No soy bueno en aquello. No, todo es por la fe. Por la fe. Soy salvo mediante la fe, y esto no de vosotros, porque es don de Dios. Aleluya. Es un presente, es un regalo de Dios. Él nos dio gratuitamente. No es por tu capacidad, no es porque tú eres más lindo, no es muy bonito, no. Es por la fe. Aleluya. Es el don de Dios. No es por obras, no es de los más poderosos, no es de los más habilidosos, no es de los más elocuentes, lo que hablan bien, lo que saben controlar otras almas, no, no es de obras. ¿Para qué? Para que nadie se gloríe, aleluya. Hermano, no tenemos ninguna gloria para nosotros, nos cabe a nosotros solamente vivir por la fe, creer en la palabra profética, sumergirnos en la palabra profética, practicar lo que el Señor nos mandó. Vamos a traer a los pecadores a la iglesia. Vamos a cuidar de ellos. Vamos a edificar la iglesia. Vamos a ser una iglesia edificada, sin pelea, sin contienda, donde hay paz, donde hay alegría, hay edificación. Y Dios tiene descanso entre nosotros. Él así podrá volver. Aleluya. Versículo 10, terminaré con este. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella, hermanos. Somos la hechura de Él. ¿Qué es la hechura? Es el resultado del trabajar de Dios, las obras de Él. Pero esa palabra hechura en griego es poema. Poema. Esta palabra hechura o poema puede ser entendida, hermanos, como un poema compuesto por un profeta o una obra de un artífice, o mejor, la mejor obra de un artífice es su obra prima, es poema. Dios creó los cielos y la tierra, no es
Él hizo algo maravilloso. Cada creación es tan misteriosa y tan maravillosa que cuando el hombre va analizando, se impresiona cada vez más por lo que Dios creó. Por eso el Salmo 19, versículo 1, ¿qué dice? ¿Cómo dice? Oh Señor Jesús, los cielos proclaman la gloria de Dios y el firmamento anuncia las obras de sus manos. Un día emite a otro día sabiduría. No hay lenguaje ni palabra, ni es oída su voz. Por toda la tierra salió su voz y hasta el extremo del mundo sus palabras. Y en ellos puso tabernáculo para el sol. Hermano, la creación es maravilla. Es algo que el hombre no puede sondear. Las obras de Dios son maravillosas. Aleluya. Pero hay una única obra que se puede llamar de obra prima de Dios. Esta obra prima de Dios, hermano, es la nueva creación. Segunda a los Corintios 5:17. Segunda a los Corintios 5:17. Ya estoy terminando. Versículo 16. Así que de acá en adelante a nadie conocemos según la carne, aun si a Cristo lo conocimos así, ya no lo conocemos más. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Aleluya. Las cosas viejas pasaron. He aquí todas son hechas nuevas. Aleluya. Oh Señor Jesús, la vieja creación, toda la creación que Dios hizo, ya es algo maravilloso. Pero hermanos, la nueva creación, la nueva criatura es la obra prima de Dios. Oh Señor Jesús, ¿cuál es esa obra prima, hermanos? Es la iglesia, es el nuevo hombre, es el cuerpo de Cristo edificado, es el lugar de habitación de Dios en el Espíritu. Esa sí es la obra prima. Pero voy a darte un secreto, hermano. Voy a darte un secreto. La palabra criados, ese verbo criar aquí, es un verbo que significa que ese criar, la obra prima, significa volver habitable, poblar, criar o formar. Hermano, no solo Dios creó una obra prima para exhibirla, un objeto de arte, una obra de arte que es para poner en el museo o en un lugar de exposición para que miremos y digamos, oh, mire lo que el artista hizo y no sirve para nada, solamente para eso. Pero hermano, no somos solo para eso. Dios está creando esta obra prima. Dios está volviéndola habitable. ¿Y quién quiere habitar en esa obra prima? Es Dios. Por eso es que la obra prima, Dios está volviéndola habitable. Él está queriendo poblar esa obra prima, esa obra maravillosa es la iglesia, es el cuerpo de Cristo, esa obra prima es la familia de Dios, es el lugar, la habitación de Dios hoy. Es el resultado, hermanos, de la supereminente grandeza
del poder de Dios para con los que creemos, las cuales Dios preparó Dios de antemano para que anduviésemos en ellas. Hermanos, en estas obras que estamos andando, estamos en el proceso de edificación. Estamos haciendo, hermanos, un lugar habitable para Dios, mientras estamos llenos de carne, militando uno contra otro, peleando por la posición en la iglesia, disputando lugar, espacio para sí. No es habitable para Dios. Vamos a volver un lugar habitable. Y Dios está haciendo ese trabajo. Solo tiene una manera, hermanos, andando en el Espíritu. Vivir en la presencia de Dios. ¿Y dónde está la presencia de Dios? Alguien descubrió. Hoy no tenemos la presencia visible de Dios, pero tenemos la presencia muy fuerte entre nosotros porque tenemos la palabra profética. Y si nosotros queremos andar de acuerdo con la presencia de Dios, hermanos, es recibir con simplicidad, con obediencia, practiquemos la palabra, nos volveremos un lugar habitable para Dios. Dios quiere habitar en su iglesia. Dios quiere tener descanso en nosotros. Jesús es el Señor. Amén.